¿Qué hay, nenes? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy, pero muy bien. Soy el doctor Víctor Manuel García para servirles. Bienvenidos al curso de R0 para los que no estén inscritos. Y pues ya, vamos a darle. El día de hoy vamos a ver técnicas de inmovilización. Y antes de adentrarnos al tema, voy a contar una anécdota bastante curiosa y siempre nos pasan cosas muy cagadas en la residencia, ¿no? A todos, a ustedes también les van a pasar. Estábamos de guardia y es común que en el área de urgencias a nosotros nos pedían que cambiáramos las férulas, que si la férula estaba muy corta o muy larga. Entonces, pues nos dedicábamos a cambiar férulas en el R1 y pues nos quedábamos desde la mañanita, 4 o 5 de la mañana. No, no se crean, eso es contra de los derechos humanos, ¿verdad? Pero, y nos íbamos a las 10, 11 de la noche, diario de lunes a domingo, excepto en tus vacaciones. ¿Sí? Pero bueno, cambiando de tema, eh, sube a una paciente a piso y vemos que trae una férula desde el pie hasta, hasta el omóplato. O sea, dijimos, no mames, qué pedo, güey, es una férula escapulopodálica, ¿no? No existe, pero pobre paciente, yo me acuerdo que la vi, hasta tomaron una foto y hicimos un meme y ¿quién fue? No, pues quién sabe quién fue. Nunca apareció el que había creado esa obra maestra, esta férula escapulopodálica. Entonces, y me refiero a esto que nunca supimos porque nos dedicamos a cambiar tantas férulas, a poner tantas férulas que nunca nos dimos cuenta que quién habrá sido. Suponemos quién, pero nunca apareció. ¿Sale? Entonces es parte de la chamba y es parte de que algunas veces estás corriendo y sabes que no, pues ya la medí mal porque a veces ya las tienes hechas y para que no te pase para el pase de visita, que tengas todo hecho, ya saben, puros castigos sin sentido. Pues haces ese tipo de cosas y a veces pues obviamente queda bastante incómodo para los pacientes. Entonces vamos a iniciar con técnicas de inmovilización. Y pues bueno, un pensamiento que menciona Shakespeare en su obra de Hamlet. No existe nada bueno ni malo. Es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. Entonces cuando tengan días buenos, días malos, como todos tenemos, no dejen que les afecte tanto, ¿sí? A veces la mente puede pasar cosas y, y, y pues bueno, a darle, ¿no? Entonces lo dejo como para que cada quien lo reflexione en su casa. Pues ya. Aquí hay un casito. Paciente acude a urgencias con estas radiografías. Es una radiografía lateral de rodilla. ¿Qué método de inmovilización utilizaría? Ok. Una férula en equino, una férula tipo calza, una férula muslo-podálica y una férula pelvipodálica. La intención de estas preguntas es pues comprender, ¿no? Más allá de que ustedes me vayan siguiendo y les vaya contando del tema, pues que aprendamos algo, ¿sí? Aquí pondríamos una férula tipo calza, ¿sí? La férula tipo calza va del borde inferior del pliegue glúteo hasta por arriba del malleolo medial o del malleolo lateral, ¿sí? Generalmente se utiliza para inmovilización de rótula. A veces algunos médicos lo utilizan para fracturas de meseta que no estén tan desplazadas, para abulsiones de tendón rotuliano, lesiones del tendón rotuliano. ¿Y qué son las técnicas de inmovilización? Bueno, las técnicas de inmovilización estas se utilizan para, valga la redundancia, inmovilizar o mantener en reposo algún, algún lugar afectado. Generalmente nosotros inmovilizamos la articulación distal y la proximal al segmento que esté lesionado. Por ejemplo, si tiene una fractura en el antebrazo, hay que inmovilizar al menos la muñeca y el codo para que así ya no se pueda mover, ¿sí? ¿Qué tipo de material podemos utilizar? Pues han visto que nos llegan pacientes con unas tablas, con cartones, y la intención es inmovilizar la extremidad que está lesionada. Actualmente se utiliza fibra de vidrio, yeso, ¿qué más? Como les mencioné, fibra de vidrio. Entonces, tenemos varios tipos de férulas.
y varios tipos de inmovilizaciones. Un tipo de inmovilización es el vendaje de Jones, Robert Jones también, que es el que lo determinó. Es un vendaje almohadillado con algo que va con algodón sanitario o acolchonado de algodón. Generalmente este lleva 2, 3 capas, depende de dónde lo lean, a veces dicen que hasta 5 o 6 capas, que me puse a hacer la investigación. Entonces no está bien regularizado cuántas capas debe de llevar, pero generalmente le ponen 2 o 3 capas de vendaje almohadillado. Para darme a entender, entonces tuviéramos la extremidad lesionada, le ponemos el algodón plisado, viene como en un rollito, bien extendido, ¿sale? Y luego lo enrollamos y lo vamos a rodar sobre la extremidad afectada y encima le ponemos una venda elástica y luego otra capa de vendaje almohadillado del algodón plisado, perdón, y luego otra capa del vendaje elástico. La intención de este vendaje del Robert Jones es para disminuir el edema. Generalmente se utiliza para cuando tardas mucho con la isquemia. Yo lo pongo a veces en lesiones de cruzado, cuando tú acabas de operar un cruzado. Lo pongo cuando ponemos una prótesis de rodilla, cuando tardas mucho en una fractura de antebrazo, por ejemplo. ¿Sí? Esto es para disminución del edema, pero si recordamos, para disminuir el riesgo de un síndrome compartimental, si tiene datos de síndrome compartimental, lo ideal es primero quitar el vendaje que podría estar limitando la movilización o que esté limitando el edema, ¿sí? También otro tipo de férula es la férula de coaptación antebraquial, también llamada pinza de azúcar. La pinza de azúcar la podemos poner en el antebrazo, la podemos poner en el brazo, ¿sí? Generalmente en el antebrazo, la utilizamos en fracturas de antebrazo. También para fracturas de antebrazo utilizamos la férula braquipalmar. La braquipalmar va desde el borde inferior del pliegue axilar hasta casi la cabeza del quinto metacarpiano. Entonces va todo así, rodeando hasta el codo. También la férula de coaptación braquial, lo mencioné en fracturas de húmero, a veces también la ponemos, pero es la pinza que va justo rodeando del borde del pliegue glúteo y va desde ventral hasta dorsal, casi hasta la base del cuello. La intención de estas es inmovilizar en caso de que tengas una fractura de diáfisis de húmero. La férula braquipalmar se utiliza en fracturas de muñeca, radiodistal, de antebrazo, y esta ya la mencioné, entonces va más o menos de aquí del quinto metacarpiano hasta el borde axilar, pero este generalmente va en el borde posterior, ¿sí? De la extremidad torácica. La férula antebraquipalmar, esta se utiliza en fracturas de escafoides, en lesiones del carpo, del metacarpo y las falanges. Como su nombre lo dice, va del antebrazo casi hasta un dedo por arriba del dedo más largo, ¿sí? Entonces lo podemos mandar en fracturas metacarpo, generalmente en las falanges, pues nada más hay que inmovilizar, dependiendo si es la falange proximal, hay que inmovilizar la cabeza, como les dije, la más proximal y la distal. Si estuviera en la falange proximal, entonces habría que inmovilizar el metacarpo y la distal, ¿sí? Pero si es en la muñeca, entonces podríamos inmovilizar justo hasta aquí y no hay problema porque estamos inmovilizando la muñeca. Generalmente inmovilizamos más arriba, ¿sí? La férula cubital en U también se utiliza para fracturas de muñeca, radiodistal y antebrazo. Y la férula de pulgar, a veces nosotros le llamamos corbatines, le pones una corbatita, a veces es que está rodeando, a ver, no se ve, que está rodeando más o menos así el pulgar y lo mantiene en extensión. Así es como a veces dicen que se inmoviliza la fractura de escafoides. Si bien algunos estudios dicen que tienen los mismos resultados, pues a veces optamos por poner un yeso largo en lugar de un yeso cortito en las fracturas de escafoides, ya que nos toque verlo. Son algunas de las técnicas de inmovilización. ¿Qué material se puede utilizar? Realmente es indistinto mientras tú mantengas la inmovilización. Ahora, hay que mencionar que también, pues mientras más liviano el material, más resistente, a lo mejor si puede mojar o no, es mejor para el paciente, ¿sí? Pero eso es generalmente. Estas férulas también se pueden utilizar para lesiones ligamentarias. En dado caso que no tenga una fractura, se pueden utilizar en lesiones ligamentarias, en un esguince de muñeca, en una lesión de cruzado anterior, ¿sí?
otras férulas, esos de miembro torácico, y ahora vamos a empezar con las de miembro inferior. Entonces las férulas de miembro inferior generalmente estas son la férula posterior de tobillo, también le llamamos suropodálica. Esta generalmente la utilizamos en fracturas de tobillo que casi no están desplazadas. También podemos utilizar una U de Miller, una, este, en lesiones de tobillo podemos utilizar que van rodeando para reducir la fractura de tobillo, porque a veces el tobillo se fractura y es una fractura luxación, entonces hay que mantenerlo en su lugar y con el yeso nos ayuda para mantener la reducción del plano coronal y del otro plano también, entonces tendríamos la inmovilización en dos planos. Generalmente utilizamos la férula posterior, déjenme ver si podemos verla. Aquí pues esta es una suropodálica. Más o menos va del borde inferior de la cabeza del peroné, más o menos 2 o 3 dedos por debajo, hasta cubrir el dedo más largo, que en este caso sería el primer dedo. La muslopodálica generalmente se utiliza en fracturas de tibia proximal, diafisarias de tibia o el de fémur distal. La muslopodálica va del borde inferior del pliegue glúteo hasta igual del dedo, hasta 2 o 1 dedo por arriba del dedo grueso, del primer dedo. Aquí se ve, entonces más o menos iría como de la nalga hacia distal. La pelvipodálica se utiliza para fracturas de fémur distal, diafisarias de fémur. Entonces esta se va desde la cresta ilíaca, si se dan cuenta, pues entonces es como la que ameritaba probablemente la paciente que les comentaba, sin embargo pues se la pusieron hasta arriba, casi hasta el omóplato, pero esta va desde la cresta ilíaca igual hasta todo distal. El inmovilizador de hombro, hemos visto que a veces algunos pacientes en la calle los vemos que traen un inmovilizador de hombro, pues este generalmente está utilizado en o se esguinzó el hombro, que le llamamos a lo mejor una lesión de manguito rotador, una tendinitis, un pinzamiento subacromial, posoperado, o también puede tener una fractura. ¿Qué tipo de fractura? Una fractura de clavícula que sea conservadora, fractura de húmero proximal igual conservadora y una fractura de omóplato. La férula posterior o la calza del muslo, la que ameritaba este paciente que les puse en el caso clínico, las utilizamos en lesiones del cuádriceps, del tendón rotuliano o de la rótula, fracturas de la rótula. También podemos utilizar, en caso de que no tengamos este yeso, le podemos pedir al paciente que compre una rodillera. Entonces una rodillera es la ortesis de rodilla. Estas son ortesis, todas las que les estoy mencionando son ortesis porque son medios de inmovilización. Ahora, las ortesis pueden ser dinámicas y estáticas. Estas son estáticas porque no permiten el movimiento. Hay unas dinámicas que, dependiendo de la lesión que tenga el paciente, podemos permitirle cierto grado de movimiento. También otras técnicas de inmovilización, el collarín cervical, en caso de que tenga un esguince cervical a partir del grado 2 podemos inmovilizar. Un estabilizador pélvico. Generalmente cuando vimos ATLS, recuerdan que utilizaban una sábana en caso de que tenga una fractura inestable de pelvis o una lesión de pelvis, una luxación de pelvis, que esto puede generar incluso la muerte del paciente. Entonces lo ideal es estabilizar. Entonces ahí pones una ortesis o un inmovilizador porque cumple con la definición de ortesis. O la férula en equino. La férula en equino, en lugar de ir en la parte posterior de la pierna, esta va en la parte dorsal del pie hacia la pierna y mantiene la pierna más o menos en equino, es decir, como el pie caído. Generalmente las utilizamos cuando tenemos lesión del tendón de Aquiles, y de hecho cuando operamos este tipo de lesiones protegemos nuestra cirugía con un inmovilizador en equino y ya luego lo vamos ganando después de 3-4 semanas. ¿Sale? ¿Cómo se debe de colocar el yeso? ¿Sí? ¿Cuál es la técnica o la adecuada colocación del yeso? Si bien podemos ver ahí en la imagen que tenemos siempre una cobertura cutánea, generalmente ponemos guata, ahí pusieron histoquinete, el estoquinete lo ponen y luego por encima le pones la guata y luego ya le pones la venda de yeso.
Lo adecuado siempre es bloquear o proteger las prominencias óseas, como cuáles generalmente son el codo, la cabeza del peroné, también los maleolos, el maleolo medial y lateral, el talón también dejarlo bastante almohadillado para que podamos producir algún tipo de lesión. Y el objetivo de la inmovilización semirrígida es evitar complicaciones cutáneas y por presión, como les comenté, y el almohadillado, cómo se coloca, siempre de distal hacia proximal, al igual que todo vendaje, de 50% en 50%, con un mínimo de dos capas y un acolchado suplementario en las prominencias óseas, como les mencioné, también la rótula, ¿sí? Algo que me faltó comentar es que esto es una inmovilización semirrígida. Una inmovilización rígida sería abrir y poner una placa, ¿sí? Entonces esto se le llama inmovilización semirrígida o ¿sí? Que permite una movilización parcial. El yeso suropodálico, ¿cómo se coloca? Pues hay que estabilizar las cabezas de los metatarsianos. El tobillo tiene que estar en posición neutra. Hay que cuidar que no quede el pie en equino, porque a veces hace una contractura y puede generar dolor después de que quitamos el yeso. Recordemos que el yeso lo dejamos al menos he visto 8, 10 o hasta 12 semanas, que es lo que tarda en consolidar una fractura. El yeso se coloca con la rodilla en flexión, generalmente yo lo coloco con la rodilla en flexión. Aquí en este caso pues se lo pusieron, bueno, ahí se ve que probablemente se lo han de haber puesto en extensión, digo también, siempre lo rayan, eso es lo habitual. Pero lo que debemos de dejar siempre es reforzado, porque a veces los pacientes piensan que es para apoyar, porque sienten, no, pues esta madre está bien pinche dura, este es para apoyar. Bueno, pues ustedes hagan la, la notificación de que no es para apoyar, está fracturado, ¿no? Nosotros es una técnica de inmovilización para que consolide el hueso, ¿sí? Generalmente yo pongo una bendita aquí entre el primero y el segundo dedo y el paciente lo está jalando para mantener el tobillo en, en posición neutra, porque a veces los pacientes lo dejan caer un poquito y queda el yeso en equino. Entonces a veces hay que quitarlo. Comprobar que queden los dedos libres. Generalmente pues hay que ver qué tipo de fractura tiene el paciente. Generalmente lo dejamos cuando hay fracturas in situ del tobillo o a lo mejor del, podría ser del tarso, ¿sí? Pero del retropié o del medio pie. Ya que sea de pie, pues ya hay que poner con chancleta, es decir, ya ponerlo hasta acá para inmovilizar los pies. Pero cuando se trata ya de fracturas más distales, podemos poner un zapato volado. El zapato volado sirve para inmovilizar en casos de fracturas de falanges que estén en su lugar. Importante siempre almohadillar también las prominencias óseas, como cuáles, pues ya les dije, el peroné, los maleolos y también el talón, porque a veces ahí se quejan mucho. El yeso braquipalmar o el antebraquipalmar. El yeso braquipalmar va por arriba del codo, ¿sí? Y el antebraquipalmar va debajo del codo, pues del antebrazo hacia la palma, y el otro va del brazo hacia la palma, como dice su nombre. Hay que dejar libres los metacarpofalángicas. Lo que hacemos nosotros en la práctica es que él se pueda tocar al menos todos los deditos, ¿sí? Es decir, del primero al segundo dedo, del primero al tercer dedo, del primero al cuarto dedo y primero al quinto dedo, ¿sí? Que pueda hacer esto. No hay que sobrepasar el pliegue palmar proximal por esto mismo, para que todavía pueda utilizar la manita, si bien estamos inmovilizando la muñeca generalmente, o el antebrazo en caso que no tengamos mucha angulación y que sea un hueso, podemos dejar este manejo conservador, que pueda utilizar la manita. ¿Por qué? Porque articulación que no movemos de nuestra economía se pega, y si se pega pues ya deja de funcionar, claro, no funciona adecuadamente. Y el pulgar libre hasta la base del primer metacarpiano.
Algunas de las complicaciones, pues pérdida de la reducción, en dado caso que vayamos a manipular, porque generalmente esto lo hacemos en fracturas de radio distal, pues manipulamos estas fracturas de radio que a veces son extraarticulares, pero necesitan cierto grado de reducción cerrada, es decir, que podemos hacer una manipulación fuera de quirófano o en quirófano, como queramos, pero vamos a mantener la reducción con un yeso. Pues una complicación es que pierdas la reducción, entonces hay que darle seguimiento a estos pacientes al menos cada 2-3 semanas para saber si lo vamos a operar. Necrosis por presión se puede producir a las 2 horas de colocado, lesiones térmicas, no utilizar más de 10 capas, en yesos apretados, síndrome compartimental, rigidez articular, hay que dejar los dedos libres del yeso braquipalmar, y cortes, quemaduras durante el retiro del yeso. Sí, son algunas complicaciones. Lo que sí, cuando vamos a poner cualquier tipo de inmovilización, comentar los signos de alarma. ¿Cuáles son? Pues cambios de coloración, dolor muy severo o importante, que tenga datos de fetidez en caso de que esté operado. Todo esto, ¿sí? En caso que tenga un dolor insoportable, que acuda con nosotros y hay que quitar el yeso para saber cómo están las condiciones cutáneas, ya que puede estar desarrollando un síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque lo he visto. Entonces, nada más saber que existen estas complicaciones y hay que tener vigilancia estrecha de los pacientes, al menos estos pacientes que nos comenten cómo les está yendo. No, pues que ya, generalmente a veces te dicen, no, pues que ya se me aguadó. ¿Por qué? Porque si tiene una fractura, a veces se desinflama, bueno, no a veces, todas las veces se desinflama y entonces hay que a lo mejor quitarlo, cambiarlo, ponerle otra capa, todo esto. Y otras técnicas de inmovilización son la tracción. Tenemos la tracción esquelética y la tracción cutánea. Es la aplicación de fuerza a través de la piel o del hueso. La tracción cutánea, esta nos va a permitir una fuerza limitada no superior a 4.5 kilogramos. Podemos ver aquí que están utilizando una venda elástica adhesiva con esta como U que es como de plástico, de algún material flexible, y va anclada a una cubeta o algún bote de soluciones que podamos poner, o un tripié. ¿Para qué? Para mantener la tracción. A veces se utilizan en fracturas de fémur, fracturas de fémur distal o de fémur diafisaria, pero si se dan cuenta no podemos traccionar más de 4.5 kilogramos. También hay que tener cuidado en pacientes ancianos porque la piel se hace muy delgadita y pues podemos producir alguna lesión cutánea. Lo que les acabo de mencionar, ¿no? En pacientes con piel atrófica, cuando se utiliza durante la cirugía es menos útil para controlar la longitud y rotación del miembro y se utiliza este vendaje, ¿no? Es necesario la vigilancia estrecha de todas las técnicas de inmovilización, comentar los signos de alarma para saber si podemos producir algún tipo de lesión por la tracción que estemos utilizando. Y la tracción transesquelética, la que va a través del hueso, esta sirve para aplicar mayor fuerza y permite que el miembro inferior hasta el 20% de su peso corporal podamos jalar, ¿sí? Si bien a veces se necesita que, bueno, la mayoría de veces les diría que este es tratamiento de quirófano, ¿sí? Es decir, poner un pin, ya sea un chance o un clavillo kit, lo que vayan a utilizar para dar la tracción. Se requiere anestesia local para la colocación de los clavos y el anestésico se debe aplicar hasta la profundidad del periósteo. Si recordamos, el periósteo es el que tiene la sensibilidad dolorosa. Es tratamiento inicial de elección en fracturas de huesos largos de pelvis y acetábulo hasta el procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Se utilizan clavos Steinmann, clavos Kirchner, o ahí los Steinmann pueden ser roscados, pueden ser lisos. La ventaja de los lisos es que son más resistentes, pero estos se pueden deslizar a través de la piel y se pueden migrar, les llamamos que migran. Y los clavos roscados son un poquito más débiles porque tienen esta rosca y se pueden doblar cuando lo estamos colocando, cuando vamos a dar la tracción. Sin embargo, la ventaja de estos es que no se deslizan fácilmente. Hay de diámetros de 4, 5, 6 milímetros. Generalmente utilizamos de 4, 5 o 5 milímetros. Hay que preguntarle a
nuestro proveedor cuánto mide el chance. Generalmente estos vienen marcados de cuánto es el diámetro. Les comento esto porque a la hora de colocar el chance a veces lo ponemos directo, o a mí me gusta siempre broquear antes. Entonces si vas a poner una broca, vas a pasar la broca antes, entonces siempre pedir un diámetro menor, porque si pedimos el diámetro del mismo diámetro del implante que vamos a colocar, pues va a quedar laxo, no va a quedar bien adherido al hueso. Y la técnica del clavo transtibial, este se sitúa 2 centímetros posterior y 1 centímetro distal del tubérculo de la tibia. Este tiene que ir de lateral hacia medial para evitar que podamos lesionar el ciático popliteo, el trayecto del peroneo. Evitar entrar el compartimento anterior. Bueno, el compartimento anterior pues está el tibial anterior, el extensor común de los dedos, ¿sí? Y cuando lo pasemos hay que siempre cubrir las puntas filosas, ¿sí? Si es que dejamos las puntas filosas de fuera, siempre cubrir. Generalmente utilizamos una sonda, ya sea de Nelaton o algo que tengamos ahí a la mano para cubrir que no se vayan a lesionar la piel a alguien que pueda hacer el aseo de la extremidad. Y el clavo transfemoral, este generalmente se utiliza en fracturas de pelvis, fracturas acetabulares, diafisarias femorales. Este clavo se coloca desde medial a lateral para evitar igual lesión neurovascular del trayecto del tubérculo aductor, y deben separarse las partes blandas hasta el hueso para evitar lesión de la arteria superficial, ¿sí? Aquí lo que les recomiendo es que siempre hagan con la Kelly, siempre palpar el hueso, y ya que estén en hueso, pues ahí ya ponen su guía y luego ponen su broca y luego su chance, o si van a poner el chance directamente, pues bajo el propio riesgo, ¿no? Y la tracción transcalcánea es la que hacemos pues a través del calcáneo. Se puede combinar, también ponemos fijador en tibia, ponemos estos chances en la tibia y agarramos el calcáneo. Esto se utiliza en fracturas de astrágalo, en fracturas de tobillo que sean irreducibles, en fracturas de pilón tibial, ¿sí? En fracturas expuestas que no tengan cobertura cutánea, en las que no podemos dar el manejo definitivo. A veces optamos por estos tipos de tracción para mantener la reducción, mantener la distancia, que disminuye el edema, y luego demos el tratamiento definitivo. Y el fijador externo, esto es bastante común. A veces lo utilizamos de manejo definitivo en fracturas de radio distal que estén multifragmentadas en pacientes ancianos. A veces no es que no nos queramos meter a operar, sino que no vamos a poner una placa. ¿Por qué? Porque los fragmentos son tan pequeños que nada más hay que mantenerlo en su lugar y que haga una consolidación de tipo secundaria. Ya veremos qué es una consolidación secundaria. Permite estabilización provisional de los huesos largos. Se utiliza bajo el concepto control de daños, lesiones musculoesqueléticas, y generalmente lo utilizamos en fracturas de fémur, fracturas de tibia, fracturas de húmero, en pacientes politraumatizados. Esto se le llama cirugía de control de daños, cuando tenemos a lo mejor el paciente tuvo TCE o tuvo un trauma de abdomen, un trauma de tórax. No podemos dar el manejo definitivo, entonces solo hacemos manejo de control de daños, así se le llama. Y el manejo de control de daños es, si se trata de una fractura expuesta, desbridar o el debridamiento quirúrgico, y también podemos poner un fijador en lugar de poner una férula, ¿sí? Si contamos con el fijador, pues podemos ponerlo. Este se conecta mediante rótulas y barras. Las barras son generalmente de fibra de carbono, y las rótulas a veces son metálicas o de aluminio, o pueden ser también de fibra de carbono. Me ha tocado verlas de fibra de carbono. La intención de que sean de fibra de carbono es que cuando tomas una radiografía, pues ves bien la colocación, no te estorba para ver el trazo o cómo quedó la reducción. Permite para aplicar tracción a través de la articulación y los huesos largos afectados. También hay tratamiento definitivo para alargamientos óseos. De hecho es multifacético este fijador externo. Se puede utilizar para múltiples cosas, pero hablando en técnicas de inmovilización, generalmente se utiliza para fracturas. Y pasamos a la bibliografía. Eso sería todo. Tengo estos en PDF para quien quisiera
se los mando sin problema. Y recuerden, iniciamos en diciembre, estamos en noviembre, diciembre, vamos a iniciar este curso de R0s para quien guste, para tener más información, cómo se deben de colocar, principios biomecánicos, clasificación del AO, qué más vamos a ver, fracturas expuestas, artritis séptica un poquito más a fondo, todos los temas un poquito más aterrizados y para quien guste, ¿sale? Saludos y les mando un gran abrazo. Cuídense, bonito día.